Bienvenido una vez más a tu casa, Radio Centro. El tema que nos ocupa hoy es el infarto en menores de 35 años. Así como hemos visto una escalada increíble, y lo digo por hijos de amigos míos y de gente menores de 40, incluso con cáncer, vemos también un tema importante en la subida de los infartos en menores de 35. ¿Qué está pasando, estimado doctor? Está pasando. Buenos días a todos, buenos días. Una bendecida semana. De lo que nos queda, estamos en el ombligo de la misma, así que vamos adelante para completar las metas que teníamos programadas. Pero bueno, vamos al punto. 35 años es una edad muy joven para perder la vida. Desgraciadamente este programa se llama Punto de Orden, así que vamos a poner un punto de orden. No toda persona que tiene muerte súbita muere de un infarto. Lo repito nuevamente, un infarto es la muerte por isquemia, es decir, por falta de circulación. Se tapó una arteria en mi dedo y se me infarta. Se tapó una arteria en mi ojo y se me infarta la retina. Se tapó una arteria en mi intestino y se me infarta el intestino. Cuando es en el corazón, se infarta el corazón. Pero normalmente o usualmente se lo equipara con un paro cardíaco. No todo paro cardíaco es por infarto. No toda muerte súbita en una persona joven es por un infarto. Desgraciadamente nosotros tenemos aquí como una tradición, como un paradigma, que yo creo que debemos comenzar a pensar en forma diferente, de que una persona que fallece no se la debe tocar. Cuando hay una persona joven que fallece de una causa desconocida, les ruego por favor, señores, autopsia. Hagámoslo, así es, hagámonos tripas corazón y hagámosle una autopsia. ¿Por qué? Porque muchas veces fallecen por un problema de sangrado de la cabeza, por un aneurisma. Y esas situaciones pueden ser hereditarias. Entonces a los hijos de esa criatura, a los sobrinos de esa criatura que acaba de fallecer, se le puede hacer una tomografía con contraste y se le encuentra perfectamente, se le hace una embolización selectiva, es decir, se le pone y se le tapa el aneurisma selectivamente por una arteria de la muñeca o de la pierna y se acabó el problema para esa criatura, vivirá de largo sin problema. No todo paro cardíaco es infarto. Ojo, ¿por qué están falleciendo muchos jóvenes? Sí, ¿cuál es la causa? ¿A qué se debe? La causa, normalmente menos del 1% de los infartos reales al corazón son producidos en personas de menos de 35 años. Menos del 1%. Así es. Que si muere alguien más joven por alguna otra causa. Ojo, paro cardíaco también puede venir por una arritmia. Tienen una enfermedad, tienen un problema congénito de algún haz aberrante o algún, entre comillas, por decirlo y más sencillo, cortocircuito dentro del sistema de conducción del corazón. ¿Y qué es lo que pasa? Nos tomamos una anfetamina porque queremos bajar de peso, nos dedicamos a las drogas, entre comillas, recreativas, aquel polvito blanco de la nariz, o los que son pistoleros, es decir, el maduro con queso, etcétera. Todas esas cosas producen trastornos. El exceso de alcohol. He visto muchos jóvenes que toman en las discotecas vodka con Red Bull. Gin con Red Bull también. O gin con Red Bull. Perdóneme, eso es una cosa. El Red Bull tiene 200 miligramos de cafeína. Se tiran 3 tragos de esos, son 600 miligramos de cafeína. Ese corazón va a 2000. Y encima, para seguir dentro de, lo llaman, me van a disculpar el término, la joda y la farra, siguen con otros estimulantes. Esa persona... Pero en esos casos no es que se tapa la arteria produciendo un infarto. No, le produce un cortocircuito. Ustedes son muy jóvenes y vivieron con los carros de módulo. No conocieron nunca los carros de estribador. Cuando en esa época le daba contramáquina, pregunten qué era, estaba mal cogido el tiempo, que se hacía con un papelito y una pistola que daba luz. Ajá. Ya, entonces ahí usted veía cómo estaban la detonación de cada uno de los cilindros, de 8 en B, 6 en línea, 4 en línea, etcétera, y le ponía a usted el tiempo para que la máquina funcione perfecto, es decir, los cilindros vayan en orden. Pero cuando los cilindros van en desorden, producía lo que se llamaba contramáquina, usted escuchaba el carro hacer... Doctor, ¿y eso qué tiene que ver con el Red Bull? Con el Red Bull le produce una arritmia porque la cafeína es un estimulante muy poderoso del cronotropismo. Es decir, ¿qué quiere decir? Que el corazón se acelera. Encima toma un depresivo del corazón, que es el alcohol. Y encima toma otro estimulante por otro lado. Entonces ese corazón no sabe a quién hacerle caso. Y si usted tiene ya un problema con un ajanómalo, lo diremos para que la gente digan que no sé, el Long-Ganon-Levin, un Wolff-Parkinson-White, alguno de esos síndromes raros,
que no son tan raros, pero son síndromes, y le puede producir a usted una arritmia ventricular maligna, que es el equivalente a un paro cardíaco. Y la persona fallece. Fulminantemente. Sucede en muchas personas, y muchos de los casos, por ejemplo, que pasan en los futbolistas, esa gente se mete anfetamina, la pseudoefedrina o la efedrina, que tú, ay, ¿cuántas veces hemos escuchado a los jugadores de fútbol y dicen, no, es que estaba con un proceso gripal? Sí, Famoso Maradona con su proceso gripal que fue en los Estados Unidos, pseudoefedrina, que tiene los medicamentos como el Dinopron, etcétera. Entonces con eso se estimulan. El famoso Chris Froome, que es un gran ciclista, 5, 6 o 7 veces campeón del Tour de Francia, le quitaron le hicieron un caso de doping, porque tomaba el famoso Atroven o el famoso Ventolin, que a niveles nuestros, si yo tomo Ventolin, no voy a subir como Chris Froome, pero a nivel de Chris Froome, Nairo Quintana, toda esa gente que estaba contadora al mismo nivel, sí da un estímulo superior. Entonces, ¿y en qué consiste ese estímulo, perdón? O sea, exactamente bueno, el Ventolin es un beta agonista, es decir, estimula más la fuerza cardíaca, produce un mayor cronotropismo, le da mayor frecuencia y además le da un inotropismo positivo leve, aumentando también la vasodilatación, es decir, aumenta el tamaño de las arterias y permite que el corazón lata y que bote la sangre mucho más desahogado y que entre más sangre al músculo, con lo cual la persona tiene una mejor oxigenación. Y el peligro es la contramáquina de la que usted hablaba. Así es, cuando... Doctor, ya antes se nos acaba el tiempo, pero creo que es importante. Obviamente la dieta saludable y los comportamientos habituales son los que llevan a que este tipo de situaciones no se produzcan. Desde el punto de vista médico, ¿qué se recomienda a estos jóvenes que eventualmente están comenzando a ir a los gimnasios, se meten estas proteínas, estos aminoácidos, se meten esta cantidad de cosas para verse tucos? Y después se van de fiesta los fines de semana. Para verse tucos. Cuando son jóvenes, normalmente el cuerpo aguanta. No es recomendable, pero hay un porcentaje pequeño, por ejemplo, su caso, que tienen arritmias de nacimiento. Ya, y eso no lo sabemos. Háganse un electrocardiograma por lo menos. Vayan a hacerse un control, un ecocardiograma, y lo tienen de base. Normalmente la persona, el cuerpo tiene excesos y puede aguantar excesos cuando una persona es joven y es fuerte, si está bien comido, si está bien descansado, y normalmente los adolescentes duermen de horas. Entonces descansados están bien alimentados muchos, otros no. Entonces, pero tienen que ver qué cantidad de, entre comillas, con respeto a todos, drogas recreativas. Dentro de esas, el alcohol, el tabaco y otras sustancias, el vapeo, están utilizando para decir que se están divirtiendo. Muchísimas gracias, Edgar. Yo creo que ha sido muy ilustrativo la entrevista de hoy. Es importante que los jóvenes tomen conciencia de lo que significa estas cuestiones recreativas que pueden ocasionar daños muy importantes y que se pueden evitar con una dieta saludable y con un comportamiento acorde a la edad. Nos despedimos y dejamos con el comentario del día a nuestro querido doctor Juan